Yo soy Georgina Niño. Me inicié en el yoga hace mucho tiempo. A través de la práctica me fui adentrando más allá del cuerpo, aspectos más sutiles de la conciencia. Y hoy les quiero hablar de cómo este trayecto me fue llevando a capas profundas de mí misma. Y entonces en el camino comencé con un área que me fue llevando también poco a poquito hacia lo que hoy es la psicología transpersonal. Y la psicología transpersonal es un faro de luz después de que atravesamos por una psicología materialista, muy centrada en aspectos de la conducta, alejados de otras realidades, centrados en la enfermedad o en la patología. Pero después va cambiando, esta mirada se va convirtiendo en un viaje hacia esta conciencia amplia, con una mirada mucho más comprensiva en relación a la naturaleza, a quienes somos. Trasciende al ego y se centra en el ser. Ya no nos ocupamos de todas las etiquetas, los roles, sino que vamos a lo más esencial. Y a partir de ahí, la psicología transpersonal emerge dentro del ámbito terapéutico, iluminando estos espacios que eran meramente cognitivos, conductuales, que por supuesto que son importantes, porque hay que observar evidentemente la conducta. Solo que al dar este salto cuántico, justo también la teoría cuántica entra en estas dimensiones de lo transpersonal, pues cambia la mirada. Y con esto quiero decir que se amplía, no se anula, porque la conducta es un elemento importante para saber con quién estamos, cómo interactuamos. Puedes cotejar la realidad. Solamente que acá se nos presenta algo que se conoce en psicología transpersonal como la falacia pre-trans, porque la psicología transpersonal se centra en la espiritualidad, no en el dogma ni en la religión, sino que abraza cualquier tradición espiritual milenaria que nunca se muere. De hecho, la filosofía perenne es una de ellas también, que se toma en cuenta en esta nueva psicología, que es la cuarta fuerza, y que muchas personas aún no la conocen, siguen centrados en la identidad, en el ego, y por lo tanto su experiencia directa está basada en las situaciones materialistas, en hacer dinero, en temas muy racionales, y hay capas que son mucho más profundas que tienen que ver con esta experiencia del ser. Hay algunos autores que son pioneros, son hombres, y estos son Abraham Maslow con su pirámide, aunque empezó en el humanismo, pero fue un poquito dejando un legado para entrar en estos ámbitos de la autorrealización. También se encuentra en este punto donde emerge la psicología transpersonal, Stanislav Grof. Él es un psiquiatra que tomó en cuenta los estados no ordinarios de la conciencia, o sea, que no estaba más enfocado en el estudio de la vigilia, de lo que sucede cuando uno está despierto, sino que era
entender esos estados no ordinarios y, por ejemplo, cuando uno está dormido o cuando se presentan estados alterados inclusive. Y bueno, por ahí marca él un camino que más adelante comentaré un poquito acerca de este autor, que tiene como marco teórico los estados alterados, las emergencias espirituales, y también crea un modelo que se llama respiración holotrópica, es un modelo terapéutico, ¿sí? Bueno, entonces, la psicología transpersonal se fundó más o menos en la década de los 60, que es cuando aparece, y esta corriente, a diferencia de las otras tres, toma la espiritualidad como un estandarte para decir, te vamos a atender en psicoterapia, pero no nada más es el lenguaje, esos estados inconscientes, esta cognición, sino que también vamos a tomar en cuenta como tú, ser humano, eres un ser holístico, integral, vamos a tomar en cuenta la espiritualidad, ¿sí? Eso me parece muy importante porque mi visión respecto al mundo, en el mundo en el que vivo, para mí tiene que tener una cosmovisión integradora en mi vida. Con esto quiero decir que es importante cómo me alimento. Tiene que ver de dónde vienen mis alimentos. Y por eso ahora, pues vivo en este lugar que justo es donde se siembran, se cultivan alimentos ecológicos, donde no usamos pesticidas, donde es importante la semilla y el cuidado del suelo. Y también es importante, además del cuidado del cuerpo, el respeto por la naturaleza, también el respeto en la interacción con otros seres humanos, la cordialidad, los buenos valores, por ejemplo, la honestidad, el abrir más allá de la superficie, las relaciones que sean más profundas, con un sentido más trascendente que la conveniencia de la relación. Entonces, este paradigma transpersonal nos invita a salir de los límites conocidos y entrar a estados profundos de la experiencia humana. Bueno, entonces aquí les comentaba que en esta finca es un poco el reflejo de lo que significaría una vida transpersonal. También el abordaje transpersonal incluye el mindfulness, hoy así se le conoce en la parte psicológica, pero como yo comencé con yoga, yo lo conozco como dhyana. Es el estado que se alcanza, no es algo que se logra sentándose nada más así tan fácil, porque hay que atravesar desafíos que están sujetos a experiencias ordinarias de la biografía, pero ahora voy más allá. Como a mí nunca me lo explicaron mis maestros de yoga, al menos los que yo conocí, no se hablaba del trauma. Hoy puedo decir que las personas que habitan el trauma, sí se benefician con yoga, aunque no usaran ese nombre, empezaban a centrar su mente, a liberar corazas, a equilibrar este balance interno de la bioquímica cerebral, a liberar emociones que estaban desreguladas, y así con pranayama, que es la respiración profunda, respiración consciente, este pranayama con toda la gama de respiraciones, porque hay muchísimas para cada momento en particular. Justo aquí voy a ligar mi comentario de la respiración porque Stanislav Grof, este psiquiatra,
que crea este modelo terapéutico que se llama respiración holotrópica, tiene un poco por ahí que ver con el pranayama que se utilizó por mucho tiempo antes de Cristo, 5000 años antes de Cristo, este tipo de tecnología para el espíritu, así como danzas, así como cantos, así como expresiones tanto corporales, estas dinámicas grupales que se ofrecían en lugares como chamánic, donde se hacían prácticas chamánicas, y bueno, diferentes prácticas, pero todo esto para una experiencia que no tenía que ver nada más con el lenguaje, con sentarte y hablar, sino que a través de la expresión corporal, de los sonidos, iban teniendo estos despertares sutiles, ofreciendo una visión más profunda de la realidad. Así que se buscaba sanar la raíz, no nada más aliviar un síntoma superficial, ¿sí? Que esos síntomas a veces son, a veces por decir un estrés psicológico, por una relación nociva, pues va generando corazas y va generando conflictos, pero después, con una breve psicoterapia, probablemente se pueda resolver y ya está, con una terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, o una gestalt o cualquier rama, ¿no? O a lo mejor un acompañamiento sistémico familiar o de pareja y bueno, se resuelve. Pero ¿qué pasa cuando queremos ir más profundo? Cuando no es ese el problema, ¿sí? Y hablamos de un trauma complejo que es añejo, que viene desde que estaba muy pequeña la persona, vive un TPT complejo, ¿cómo lo puede resolver, no? Entonces, hay herramientas que no se limitan al lenguaje, ¿sí? Hoy ya también se habla de MDR, es tecnología más actual, pero también los yogis utilizaban movimientos oculares que son ejercicios oculares para desbloquear sistemas del cerebro con movimientos. Entonces esos ejercicios, así como las asanas, que es otro método, estaban las asanas, el pranayama, había un código ético que se llama yamas y niyamas, que se utiliza para un cuerpo yógico. Quien quiere adentrarse en las prácticas yógicas tiene que entrar con un código ético. ¿Para qué? Como les decía al principio, para cuidar su cuerpo, para cuidar su mente, para cuidar su interacción con otro ser humano, para cuidar el contacto donde hay intimidad sexual, y todo eso tiene que estar enmarcado para tener una vida sana. Y entonces liberarse y salirse de esos estados que le llaman del karma, que son repeticiones inconscientes y que van generando impresiones o improntas, diría la psicología, que tienen que ver con estas impresiones que se van quedando en el cerebro, que hoy le conocemos como trauma, ¿sí? O experiencias que se van quedando en la memoria y que eventualmente se van generando más y más dosis y más dosis y más dosis de maltrato, de excesos. Imagínense una mente llena de estados de estrés constante, de sometido a ciertos factores que el mundo materialista exige. La persona va perdiendo esta comunicación directa con su organismo, con el cuerpo, con la energía, con esta limpieza natural que debería de estar sucediendo, que cuando uno evacúa, cuando uno se alimenta, cuando uno se nutre, cuando uno nutre su mente, cuando uno tiene una interacción con alguien más. Entonces romper esas pautas representa asumir el síntoma, después el malestar, después el sufrimiento y después las consecuencias pues fatales de vivir una vida a medias, por lo que se facilita entrar a la sanación, por ejemplo en la naturaleza,
además de hacer estas prácticas, como les decía, un código ético razonable, el ver el cuerpo, ver cómo uno respira, cómo uno habita el cuerpo, cómo está la mente. Y acá los yogis hacen esta verificación poniéndose en un estado que se llama dharana, que es la concentración, cuando uno hace un enfoque, una atención, que justo para mí yo sitúo ahí el mindfulness, que es la atención plena. Es muy básica porque el yoga va más profundo. Sí, la meditación del yoga va más profundo, pero acá vamos a darle un buen crédito al mindfulness porque justo es necesario enfocarse. Entonces, para nosotros los yogis, dharana sería la similitud con mindfulness. Y cuando hacemos esto de enfocarnos con el mindfulness, el aquí y el ahora, centrarnos en lo que estamos haciendo, entonces vamos atravesando por pautas desde el cuerpo, después respirar, el prana, la energía. Algo que casi no se menciona mucho, que no es muy conocido en el yoga, que habría que explorarlo más, y eso a mí me encanta porque como psicóloga está el pratyahara. Es un paso bien necesario para poder avanzar en la indagación para llegar a estas capas más profundas a los que nos está llevando la psicología transpersonal, y es la exploración de la psique, de las emociones, de la mente, y esto nos abre otro abanico de posibilidades que nos va encaminando al estado del ser del que les hablaba al principio. Entonces es pratyahara como un momento importante cuando yo ya estoy pasando desde el cuerpo, ¿sí? Desde el cuerpo, desde las posturas, desde la respiración, desde la conciencia plena. Y ahí es un trabajo tremendo para realizar pratyahara. Después ya viene dhyana, que es la meditación, es cuando ya, o sea, ahí otro desafío, otra pauta importante para domesticar a la mente, ¿sí? La mente que fluctúa, acá le llaman los vertices, que tiene fluctuaciones, y la enseñamos a concentrarse, a entrar en una pausa, y por eso es importante retirarse del ruido, de los excesos, de los estímulos, trascender los sentidos. Acá se absorben, llega un momento donde se llama que es una absorción de los sentidos para entrar más profundo. Ahora sí, ya no es el dharana, sino que ya pasamos a dhyana. Y todavía nos falta otro peldaño, que es el samadhi, aquel que puede ver y que despierta una cosmovisión más allá de la identidad personal. Y ahí, bueno, hay dimensiones de esta iluminación. Se habla de que seres que han trascendido, han entrado a estados muy profundos y que se les conoce como en estados de samadhi, y hay varios samadhis. Así que hablar de desarrollo humano y de la conciencia transpersonal es hablar de un trabajo interior. No es intelectualizar, no es leer muchos libros y saber que ya me los sé todos. No se trata de adquirir más ruido mental, sino habitarlo. Me decía una persona que estuvo aquí en la finca que se dedica a hacer investigación muy seria no sé en qué partes del mundo, pero en México al menos, y
pues que tiene miles de libros y una entera, bueno, colección de información para sus investigaciones. Me decía, tengo tesoros, que pues ya me rebasan, ya no tengo espacio para meter más. Y cuando le platiqué que yo había tenido algunos diplomados, bueno, que tomé un diplomado en Querétaro sobre, se llama agroecología, no me acuerdo muy bien el nombre, pero sí sustentabilidad y agroecología. Apenas entré a un módulo y me salí, porque vi a puro intelectual que no tenía proyectos personales, era teoría más teoría. Saben que las palabras rebuscadas me chocan, porque bueno, las hemos tenido que aprender en la academia porque son necesarias para entender conceptos, pero si no me llevas a la práctica, yo no entiendo nada, además me sobran, no me interesa. A mí llévame a lo práctico para que yo lo viva. Entonces me salí. ¿Y qué hice? Pues práctica. Me puse a sembrar semillas y a cultivar mis alimentos sin tener título de nada. Empecé a hacerle caso a mi intuición, como yo sentía que no debería de contaminar el suelo. O sea, fue mucho intuitivo, pero un poco agarré uno que otro libro y lo ojeé un poquito y listo. Pero no me detuve en a ver, dame más conceptos. Pues yo venía de una maestría de transpersonal, daba clases en la escuela de yoga. Entonces, la verdad, me parecía necesario cuando lo que quería era hacer un huerto, vivir de manera sustentable y eventualmente, pues ya fui logrando esto que es acá un proyecto que tiene ya diferentes áreas que conforman un proyecto integral, y esto lo considero como parte de mi propia sanación como persona, ¿sí? No tengo una vida, tengo una historia que no ha sido nada fácil. Si por ahí se llegan a enterar un poco de lo que ha sido mi camino, bueno, pues no es fácil lo que he logrado avanzar. Creo que en algún momento pudiera decir que cualquiera que viviera algo así estaría en algún punto suicidándose o sí, no encontrándole sentido a la vida, en problemas de alcohol o drogadicción, no sé, perdida. Claro que sí me he perdido en el camino. No, les digo, no ha sido fácil. Ha sido una tarea muy difícil, a veces incomprendida en el camino, porque cuando yo misma viví procesos y desafíos que no tenían nombre para mí, fue muy complicado ir acomodándolo, y en algún momento me tocaron teorías muy revictimizantes, de verdad todavía las recuerdo, y quisiera ir a decirle a la psicóloga algo, ¿no? Porque ¿cómo hiciste eso conmigo? Pero bueno, al menos intento yo no hacer eso, como esto de ir a hincarte y pedirle perdón a tus padres que te abusaron, ¿no? Por poner un ejemplo, porque ahí está como impregnada la religión en este tipo de creencias. Para ir avanzando en el tema de lo transpersonal, bueno, pues, ¿qué otra cosa por acá les quiero compartir? Que sí, hay una trascendencia en el camino, hay un antes y un después, hay una transformación muy profunda, se le llama muerte-renacimiento de la psique, es un antes y un después, como el ave fénix, como morir en cenizas y volver a empezar, es volverte a reconstruir. Estos procesos son muy profundos, expanden la conciencia, por supuesto, tienes una conexión mayor contigo mismo y con tus relaciones, hay una relación con lo divino, con Dios, si tú le quieres llamar,
no el Dios dogmático por el cual ahorita tenemos, por ejemplo, las guerras entre Irán e Israel, ese Dios limitado, no va por ahí, sino que esta idea de que no es un mundo que estático ni materialista, sino que hay toda una conexión de nosotros con ese cosmos, ¿sí? Y bueno, en esta exploración de lo transpersonal vamos abriendo dimensiones, vamos teniendo mayor comprensión, se abre un canal de compasión y todavía lo transpersonal sigue por ahí con críticas entre que si es una validación científica o no. Es como que la psicología transpersonal no tuviera un respaldo de la neurociencia, sin embargo, bueno, pues hay el trauma y este resurgimiento de terapias como la traumatología y cómo se dan cuenta que hay sustancias en el cerebro que suceden cuando tienes un cierto tipo de meditación y demás. Bueno, por ahí va, ¿no? Ese es el puente del mundo sagrado con el mundo del humano ordinario, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosita? Bueno, mi único ahorita, como entrecomillado que coloco, es porque ninguno de los autores que hasta hoy se conocen en lo transpersonal hablan, y no nada más lo transpersonal, porque de lo transpersonal, de ahí para atrás, todos, ninguno se refiere a los estados alterados de la conciencia. Nadie habla de los abusos sexuales, la violencia intrafamiliar, el dominio y el control que tiene el mundo patriarcal en las mujeres, en las casas, y por qué todas esas personas, víctimas, niños, niñas y mujeres, presentan signos, síntomas de abusos, y que esos estados no se consideran como alterados de la conciencia a los que habla Grof, o sí, pero al menos no mencionan quién los provoca, qué onda con el sistema, qué onda con las leyes, qué onda con esto de ponerle nombre al origen. Entonces se saltan eso, y para mí me parece garrafal que en las instituciones no se nos hable a los que somos también formadores, que damos cursos, talleres, diplomados, experiencias, acompañamiento, se nos informe acerca de esos estados alterados y que se disfracen con estados de donde la persona tiene una crisis, una experiencia que lo va a llevar a un estado superior de la conciencia. Espérame, pero ¿qué lo origina? Porque aparte vivir eso es un sufrimiento terrible. Entonces ahí caemos en revictimización, en que la persona no sepa qué pasa, de dónde viene, no lo sacamos del contexto de sufrimiento, del entorno familiar, y lo volvemos a meter ahí porque no se dice, no se le pone palabras. Entonces yo ahí pongo entre comillas a Grof con sus estados alterados de la conciencia, que dice que no es una patología, cuando evidentemente es una patología o son signos. A mí no me importa si le pones estados alterados de la conciencia o le pones que tiene que ver con patología o psicopatología. A mí lo que me interesa es que digas, pero que lo originó, porque la persona llegó a este estado. Ese es el punto en el que hoy me parece que si no hablamos, no tenemos una comprensión integral de la salud que estamos buscando. Entonces, como una persona que quiere ser profesional en el camino y no tener sesgos y no revictimizar, yo tengo que hablar de esto. Así que bueno, pero hay otros autores, así que si quieren meterse en el mundo de lo que tiene que ver con la psicología transpersonal, les recomiendo a Stanislav Grof para que conozcan de qué estamos hablando. Hay muchas luciérnagas que están pasando por aquí ahorita. Ya me voy a meter porque otra vez ya se me hizo oscuro.
Manuel Almendro, Rollo May, el de la estrella se me olvidó, Roberto Asayoli y pues hay muchos más, pero ahorita esos se me vienen a la mente. Así que, bueno, les recomiendo también que practiquen yoga si tienen ansiedad, depresión, trastornos del sueño, de la alimentación, temas de relación de pareja. Mientras resuelven sus temas, no se mediquen, no pastillas, a menos de que sientan que no pueden con su vida. Si tienen un miedo a las emociones, si está brotando algo que no saben qué es, quizá quiere aparecer una memoria traumática y no puedes, tu cuerpo está tan disociado que no puedes sostener eso que acaba de aparecer. Te lo digo por experiencia, pero bueno, yo tengo una noción que me permite como ir atravesando con un poco de ayuda por las herramientas que tengo previas. Pero si tú nunca has tenido una situación así, te recomiendo, busca una maestra de yoga por ahí en tu lugar y empieza a practicar en lo que abres estas capas y vas avanzando, como te decía, un código ético, tu conducta, cómo comes, cómo te alimentas, cómo respiras, te van a dar clases de meditación, instrucciones. Y si quieres una asesoría personalizada, un programa que se te encuadre bien, bueno, pues yo hago eso. Me dedico a esa parte desde hace ya varios años y entonces tengo la experiencia para ayudarte a entrar al mundo transpersonal. Un abrazo y eso fue una breve introducción sobre cómo ir metiéndote a esta cuarta fuerza, esta dimensión del ser. Yo soy Georgina Niño y me voy a meter a mi casita porque aquí afuera pues está bien lindo, pero ¿qué creen? Ya me quedé a oscuras y allá abajo, toda la parte baja está lleno de luciérnagas. ¿Escuchan? Bueno, ese es el sonido de la montaña. Espectacular.